Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, poco conocido, o sea, en general, si no sos médico o no tenés a alguien con este problema, sabemos muy poco. ¿Qué es la fibrosis quística? Ese es el tema que vamos a tratar hoy con dos súper invitados, especialistas en el tema. Pero antes de presentarlos, vamos a ver, señor director, por favor, la placa que dice cuánto sigue. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que puede transmitirse de generación en generación. Hace que el cuerpo produzca una mucosidad muy espesa y pegajosa que obstruye conductos y otras vías de paso en el organismo, provocando acumulación de bacterias que causan infecciones e inflamación, destruyendo principalmente zonas del pulmón, el hígado, el páncreas y el sistema reproductor. En nuestro país, la incidencia de fibrosis quística es de 1 en 5.000 recién nacidos. Bueno, y para hablar de este tema, invitamos a dos profesionales expertos en el mismo. La primera que voy a presentar es la doctora Lourdes Ortiz Paranza. Ella es especialista en gastroenterología infantil y es jefa del Centro Nacional de Fibrosis Quística. Y también está con nosotros nuestro invitado, el doctor Marcos Casartelli, neuropediatra, director del Programa Nacional de Detección Neonatal. ¿Cómo les va, doctores? Bienvenidos al programa, un gusto tenerlos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en este momento es súper importante. Estaremos visibilizando un poquito lo que es la fibrosis quística y esta invitación yo creo que es espectacular para poder mostrar a la gente, ¿verdad?, lo que es la fibrosis quística y sensibilizar sobre el tema. Claro. Genial. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias realmente a ustedes, a la producción, por invitarnos a compartir este espacio sumamente importante para nosotros porque, como decís, es una enfermedad que está catalogada dentro de las poco conocidas, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente es un honor poder compartir este espacio para poder socializar sobre esta afección. Bueno, la verdad que nosotros somos los felices de que nos den ese tiempo tan valioso, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, además la salud es el tiempo, pero que estén acá con nosotros para poder explicarnos un poquito, porque se escucha mucho fibrosis quística, pero realmente no sabemos mucho. ¿Quién puede tener esto? ¿Cómo? Decía la placa que es causada por un gen defectuoso, o sea, uno ya nace con eso. Sí, efectivamente, ya nace. O sea, anteriormente se llamaba mutación, hoy se llama variante, la alteración que existe en este gen, ¿verdad? O sea, no es por cosas que los padres hayan podido hacer, sino que ya está determinado. Entonces el niño puede empezar a tener sintomatología desde las primeras semanas de vida. Y es una afección que es crónica, progresiva y multisistémica, afecta a diferentes órganos. Por eso el manejo también es multisistémico, involucra a varios especialistas en los controles periódicos. Claro, y en un país como el nuestro que no hay un seguimiento por parte de la población, no hacemos medicina preventiva lastimosamente y las personas van al médico o a consultar cuando ya tienen un problema y muchas veces nace el bebé y le llevan, no sé, al pediatra 1 o 2 veces, dependiendo del nivel socioeconómico, cultural también, ¿verdad? Pero hay mucha escasez, hay mucha carencia y muchas veces las mamás y los papás no le pueden llevar o no le llevan porque no tienen tiempo y de repente ese niño pudo haber nacido ya con esto. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, el Programa Nacional de Detección Neonatal es un programa emblemático del Ministerio de Salud que se encarga justamente de la detección precoz de la fibrosis quística. Es una de las patologías que está dentro, en conjunto con la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Si bien, ¿verdad?, el programa cubre casi el 90% de todos, tenemos un grupo de niños que no podemos diagnosticar y otro grupo de niños que por diferentes formas se escapa del diagnóstico, sí, y muchas veces se diagnostican por desnutrición o por problemas respiratorios frecuentes, pero lo ideal sería que podamos llegar a todos a través del programa y esa es la idea. Y bueno, tenés razón en el sentido de que tenemos dificultades, ¿verdad?, porque hay muchas familias que les cuesta mucho llegar a los servicios de salud, sí, por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces es algo que siempre charlamos entre los profesionales que trabajamos en el tema de cómo hacer llegar, ¿verdad?, todas las opciones que tenemos
ya sea de terapias y de opciones de tratamiento para estos pacientes que, bueno, que por suerte tenemos la unidad, ¿verdad? En el hospital pediátrico también está en IPS, ¿verdad? Entonces tenemos la suerte de tener esta posibilidad, pero seguro, ¿verdad? Hay mucha gente que le cuesta muchísimo llegar por diferentes motivos, Claro. como te decía. Bueno, pero muchas veces también por desconocimiento, ¿verdad? No sé, ¿cuáles son los síntomas que uno puede detectar para pensar que puede ser esto? Como decía el doctor Marcos, desde hace varios años tenemos implementado el programa de detección neonatal. Entonces, hasta hace 10 años nosotros detectábamos de manera tardía, ya con los síntomas como me estás preguntando, ¿verdad? Y hoy día detectamos a la mayoría de nuestros pacientes a través del test del piecito. Entonces, un resultado, un análisis que sale positivo, entonces eso se tiene que corroborar, ¿verdad?, con otro estudio para certificar el diagnóstico, y entonces en los primeros meses de vida el niño puede ser totalmente asintomático. Pero ¿qué pasa? Que esta prueba de detección neonatal también puede tener un pequeño número de falsos negativos, o sea que el niño tenga la enfermedad pero no detecto a través del test del piecito, ¿verdad? Entonces por eso siempre decimos la clínica es soberana. Claro. Y como dijimos al comienzo, es multisistémica, pero los órganos principalmente afectados son el aparato respiratorio y el digestivo. Entonces, en el respiratorio yo puedo tener eventos, por ejemplo, de neumonías a repetición, o el niño no subir bien de peso, tener una diarrea crónica. Y un dato que llama mucho la atención y que sirve para el diagnóstico, que se llama test del sudor, el diagnóstico definitivo, es que ellos presentan un sudor mucho más salado de lo habitual, porque contienen el cloruro de sodio, ¿verdad?, 5 veces más que las personas que no tienen fibrosis quística, ¿verdad? Entonces, la enfermedad del beso salado antes, ¿verdad?, ya en la Edad Media más o menos se empezó a conocer esto. Entonces, esas son algunas de la sintomatología, pero también se puede ver en los adultos, porque existen casi 2000 variantes o mutaciones anteriormente llamadas. Entonces en el adulto también se puede detectar, por ejemplo, en algunos casos de infertilidad, cuando hay obstrucción de los conductos deferentes, como bien leíste en la placa, hay una obstrucción, digamos, de los conductos que les transportan por una mucosidad. Entonces eso va dando los diferentes aspectos clínicos. Claro. Pero ahí nos damos cuenta de la importancia del test del piecito, que ese sí se hace en todo el país a los recién nacidos. Sí. Justamente eso quería resaltar, ¿verdad? O sea, hay que darle la importancia a poder tener el resultado, porque este resultado está accesible a todos, llega hasta en papel hasta los servicios, y si no llegó en papel está en un sistema que se puede obtener, o sea, es fácil de obtener ese resultado, también a través del programa, por teléfono, si los padres se acercan, o un correo electrónico también se les puede enviar el resultado, y es muy importante porque podemos prevenir enfermedades como la fibrosis quística, en este caso, ¿verdad?, mejoramos muchísimo la calidad de vida, y le salvamos la vida, ¿verdad?, y la fenilcetonía y el hipotiroidismo, que lo que salvamos es la parte cognitiva, el pensamiento, o sea, la inteligencia. Con el test del piecito, ¿qué se detecta? Fibrosis quística y qué otras cosas. Fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito. ¿Qué es fenilcetonuria? Fenilcetonuria es un defecto también del metabolismo en el cual se acumula un aminoácido, ¿verdad?, que se llama la fenilalanina. Este aminoácido es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, pero cuando se acumula es tóxico para el cerebro, causando daño neuronal, ¿verdad? El hipotiroidismo congénito es, ¿verdad?, la deficiencia de hormona tiroidea, que es muy importante para muchísimos mecanismos metabólicos del cuerpo, ¿verdad? Entre ellos el funcionamiento de las neuronas también. Entonces, al no tener esta regulación hormonal también causa un déficit cognitivo y otras patologías agregadas también. Bueno, fantástico. Lo fantástico de todo esto, lo bueno, es que tenemos todo esto acá en Paraguay. Se hace el test del piecito desde hace varios años, mucho tiempo ya, el test del piecito que está así instituido obligatoriamente, que automáticamente nace un niño y ya se le hace, ¿verdad? Y sí, este año, bueno, cumplimos prácticamente 25 años de test del piecito, ¿verdad? Sí. Por supuesto fue instalando paulatinamente, pero cuando llegamos a todo el país en este momento, ¿verdad?, y la idea es ir ampliando las determinaciones para poder resolver más enfermedades que se pueden
presentar en el periodo o sea, al nacer y que tienen esta particularidad de ser, ¿verdad?, errores innatos del metabolismo. Claro. Y detectarlo antes posible para un tratamiento y para dar calidad de vida a estos bebecitos. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. La doctora me contó algo recién que me reemocionó, pero después le vamos a contar para que se emocionen todos junto conmigo. Ahora vamos con este siguiente material que nos habla de la causa de la fibrosis quística. Vamos a ver, señor director. Causa de la fibrosis quística. Es causada por la mutación de un gen que codifica una proteína reguladora localizada en muchos tipos de células epiteliales, como las glándulas sudoríparas, aparato respiratorio, páncreas, aparato genital masculino, tracto gastrointestinal, hígado, vesícula biliar y páncreas. Bueno, explíquenos por favor otra vez. Bueno, como dijimos en la introducción, se produce un defecto básico, ¿verdad? Un gen que está alterado. ¿Qué es el gen? Es el que transmite, por ejemplo, el color de pelo, de ojo, de piel, ¿verdad? Y también, entonces, hay genes que se encargan de otras cosas, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es producir las secreciones que tenemos en diferentes órganos y que lubrican esas superficies. Por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿verdad? Pasa el aire, entra, sale y se lubrica, ¿verdad? Bueno, en la fibrosis quística, este gen alterado se traduce con la producción de una mucosidad más espesa que lo habitual. Entonces, si nos imaginamos un árbol con ramas, cada rama, por ejemplo, en los bronquios o en el aparato digestivo, también a nivel del hígado, por ejemplo, se llena de secreciones, ¿verdad? Porque este gen transmitió mal la información. Entonces, yo produzco secreciones muy espesas y voy obstruyendo los conductos por los que se van transportando, ¿verdad? Yeah. Y se encarga este gen de producir en situación normal un líquido que no tiene estas características y fluye sin que nos demos cuenta. Ay, qué manera más genial de explicar, doctora. Queda bastante complicado Sí. pero explicas súper bien. Bueno, esta parte entendimos todos, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente entonces, porque acá tenemos otro material que habla de las manifestaciones clínicas generales de la fibrosis quística. Veamos, por favor. Manifestaciones clínicas generales de la fibrosis quística. Se manifiesta en su forma clásica y más habitual por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exócrina, elevación de cloro en el sudor, infertilidad en varones por taponamiento de las vías de salida de los espermatozoides. Bueno, mi pregunta, la última, de la infertilidad en los varones por taponamiento de las vías de salida de los espermatozoides. ¿No le sale ni un espermatozoide? No, en el 98% de los casos. En el 98% de los casos tienen esa manifestación, ¿verdad? Hay algunas mutaciones, como dijimos, hay 2.000 descriptas, y en algunas de ellas no tiene, por ejemplo, toda la sintomatología respiratoria, digestiva, y es monosintomática y se puede manifestar solamente con esa alteración, ¿verdad? Claro. Y partiendo de la base de que hace 25 años se hace el test del piecito, quiere decir que los mayores de antes de esa época, que nacimos antes de esa época, no se sabía, ¿verdad? No había una detección temprana como ahora. Y puede ser que haya tenido como decía la doctora, una sintomatología aislada, monosintomática, como el tema de la infertilidad, ¿verdad? Pero
muchos de estos pacientes probablemente que nacieron antes de esta época Sí. hayan tenido complicaciones respiratorias importantes y tener una Claro, y evolución después, muy ¿cómo se favorable. llega a saber que es fibrosis quística? Porque vos ves tu niño que tiene problemas y no siempre tiene problemas respiratorios, y qué sé yo, es lo débil, cualquier vientito y ya se enferma y se le interna y qué sé yo, y a lo mejor realmente es una fibrosis quística. Anteriormente, nuestros niños, los pacientes fallecían en lo que llamaban en la flor de la vida, fallecían Sí. cerca de los 20 años, ¿verdad? Esto, por suerte, y esto lo vamos a charlar, ¿verdad? Ha cambiado sustancialmente gracias a un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que este tipo de sintomatologías pausisintomáticas, digamos, no, hay mucha gente que no sabe que la Claro. tiene, ¿verdad? Y bueno, esto fue previo, pero de todos modos, el programa empezó hace 25 años, Sí. pero así generalizado todavía no fue hace tanto tiempo, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, probablemente hay mucha gente que pueda tener todavía este tipo de afección. Y no sabe. Ujú. Y no sabe que hay tratamiento, no se cura, pero se trata de manera de que la persona pueda tener una calidad de vida. Así mismo. Y bueno, y eso era, ya me voy a adelantar porque no puedo guardar un secreto tanto tiempo. Y después vamos a seguir conociendo más de esto. Pero les voy a contar qué era lo que a mí me emocionó en el corte que la doctora me estaba contando. Tenemos un programa para las personas, los niños y los grandes que tengan fibrosis quística, ¿verdad? Sí. Y contanos, doctora, por favor. Bueno, realmente ese fue un sueño largamente acariciado, ¿verdad? Porque ahora desde el año 2019 tenemos el Centro Nacional de Fibrosis Quística y otro homónimo también que funciona en el Instituto de Previsión Social, que se habilitó un año después, ¿verdad? Como dijimos, esta enfermedad afecta varios órganos, entonces multisistémico, y requiere de esa atención también multidisciplinar, que hoy decimos transversal, Sí. porque todos tienen que manejar todo, ¿verdad? Entonces nosotros en el Hospital de Acostañú tenemos el Centro Nacional, donde tenemos el neumólogo que se encarga de todas las afecciones respiratorias, que trabaja con el kinesiólogo, gastroenterología, nutrióloga, nutricionista, tenemos psicología y tenemos servicio social también, y un pediatra general que nos acompaña. Entonces existen normas para la atención de estos pacientes. Ellos no pueden estar juntos, me voy a anticipar un poquitito para Sí. explicar, ¿verdad? No pueden estar juntos porque a lo mejor ustedes recuerdan esa película A 2 metros Sí, de ti, ¿verdad? sí. Que ustedes ven que ellos están así como Sí. midiendo con una vara lo que tienen que tener de espacio entre ellos, porque tienen la posibilidad de pasarse un germen que a mí no puede no hacerme nada, ya él sí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos instalados los estándares de atención de los pacientes, entonces tenemos 4 consultorios y hacemos en 2 turnos. Entonces llega el paciente, entra al consultorio 1, llega el otro, entra al consultorio 2, al 3 y al 4. No hay sala de espera. Entonces el kinesiólogo, si ya está listo, que es el que tiene que tomar las muestras, que vamos a hablar después, entra en el consultorio 1. Yo, gastroenteróloga, puedo entrar al 2, la psicóloga al 3, la trabajadora social al 4. Terminamos con ellos, el tiempo que lleve esa consulta, a veces puede llevar 20, 30 minutos, paso yo al consultorio 1 y el kinesiólogo al siguiente. Los Nosotros chicos rotamos, quedan. ellos se quedan Me allí. encanta. Ellos se quedan allí, Claro. ¿verdad? Y podemos ver entre 8 a 10 pacientes nada más en una mañana. Y entre uno y otro existe una limpieza rigurosa, estricta. Nuestra compañera de limpieza es una más del equipo porque maneja absolutamente todo, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la manera como tenemos organizado. También tenemos el área de internación, laboratorio. Entonces, los pacientes llegan y si requieren hacer algún estudio específico, entonces ya directamente lo hacen ahí. Y anteriormente a eso, ¿cómo teníamos? El niño tenía que deambular de un lugar a otro. Por ejemplo, en un hospital tenía neumólogo, pero no gastroenterólogo. Entonces, con toda la carga de la enfermedad, ellos tenían que buscar esas especialidades. Y con una de las colegas que está en el Instituto de Previsión Social, que es la neumóloga, decíamos nosotros nuestra consulta virtual, porque por teléfono nos comunicábamos para tratar de dar solución a veces a los pacientes. Para evitar que estén en contacto con otras personas. Y las salas de espera y los tiempos de consulta, ¿verdad? Doctora, y hablabas de... Ay, ya me hacen cortar, pero no importa. Un ratito, Vamos a retroceder. Un ratito. Hablabas del medicamento que tiene el ministerio. Sí.
Estos tratamientos, o sea, como es multisistémico, cada órgano requiere de un tratamiento y todo eso proporciona el programa. Por decirte, el niño no puede aprovechar gratuitamente para todos. Por favor, escuchen, esto es demasiado importante. Gratuitamente. Por ejemplo, el niño no puede procesar los alimentos porque el páncreas, aunque produce las enzimas, no puede llegar al intestino para digerir esto, ¿verdad? Entonces yo artificialmente tengo que darle estas enzimas pancreáticas con cada alimento y depende de la edad del niño, puede consumir hasta 30, 40 capsulitas solamente para el procesamiento de los medicamentos. Y son medicamentos muy costosos todos, ¿verdad? Entonces eso a nivel de todo, después vamos a ir hablando del resto. Pero desde hace 12 años aproximadamente la ciencia como avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Entonces pudo descubrir un medicamento que hace la corrección de ese defecto genético, no cura, pero puede detener y cuanto más precoz podamos comenzar, mejor, ¿verdad? Entonces el niño no tiene más esa sintomatología de las neumonías a repetición, aumenta bien de peso, hace una actividad normal prácticamente, ¿verdad? Ellos, no sé, dicen es el milagro, la esperanza del mañana, hoy podemos pensar en mañana, es realmente muy emotivo, ¿verdad? Claro. Todos los que hacemos fibrosis quística somos, ¿verdad?, muy pasionales porque es un desafío y ver lo que era antes y es ahora, y esta medicación es sumamente costosa y tenemos ya muchos pacientes, ¿verdad?, accediendo. Y ahora cada vez con menos edad, porque primero estaban habilitados los adultos, después los niños a partir de los 11 años y ahora a partir de los 6. Qué maravilla, cambiando la vida de estas personas. Eso es lo que le quería contar, porque la doctora me contó en el corte y me reemocionó, ahora me contó de vuelta y me emocioné otra vez, porque es, Dios mío, es cambiar la vida, se le abre otro panorama. Qué maravilla eso. Bueno, y tenemos que hacer un corte y volvemos enseguida. Bueno, con mucha emoción seguimos hablando de este tema y qué gusto da cuando, lo digo yo acá haciendo entrevistas, cuando se tocan temas de problemas graves, pero a la vez ya sabemos que hay una solución, que hay algo, que hay una respuesta para estos niños, para estas niñas, para estas personas, en este caso con fibrosis quística, y es lo que nos están contando nuestros invitados, la doctora Lourdes Ortiz Paranza y el doctor Marco Casartelli. Estamos hablando de fibrosis quística y tenemos este material que habla de la fibrosis quística en el periodo neonatal. Veamos, por favor. La fibrosis quística en el periodo neonatal. En los primeros meses de vida, las alteraciones respiratorias pueden ser la primera manifestación, con tos, broncoespasmo o bronconeumonías, asociados a manifestaciones digestivas como diarrea crónica y el retraso del desarrollo. Bueno, esto se produce habitualmente cuando no podemos diagnosticar el niño, ¿verdad? Y muchas veces ocurre que tengamos, como decía la doctora anteriormente, falsos negativos, ¿verdad? Que esto es parte de muchas veces los screening. Cuando hacemos programas de screening tenemos esta posibilidad. Y hay veces que hay pacientes que se nos escapa también por diferentes motivos, ¿verdad? Porque el test del piecito habitualmente en el interior, a veces cuando nacen los fines de semana los pacientes se van, se les da de alta a las 24 horas y no retoman a hacer el tema del test del piecito. Ahí nace, ya plim se le hace. No, porque hay un programa que lo va haciendo, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero instar es a esta gente que no le pueden hacer el test del piecito porque el personal que tiene que hacerlo no está, porque es fin de semana o un horario que o vacaciones, lo que sea, ¿verdad? Que vuelva a exigir su derecho de que le tomen el test del piecito, claro, ¿verdad? Porque es un derecho de todos y eso le puede facilitar, ¿verdad? O puede evitar
que el niño tenga problemas es importante, como estaba diciendo la placa, ¿verdad? La desnutrición, los problemas respiratorios, que al final de cuentas, si van a un pediatra avesado en el tema, lo va a poder sospechar y va a poder pedir un estudio confirmatorio como el test del sudor, que es un test que justamente mide la cantidad de cloruro en el sudor para poder diagnosticar, ¿verdad? Entonces, es importante entender que el test del piecito es trascendental porque puede salvarle la vida y las condiciones físicas al niño. Fantástico. Bueno, y ahora veamos este siguiente material que habla de los síntomas en los lactantes. Síntomas de la fibrosis quística en lactantes. Algunos niños pueden tener atrapamiento de aire con aumento del tórax, no siendo raro que sean diagnosticados de asma. Suelen aparecer los primeros síntomas de insuficiencia pancreática. Los niños dejan de ganar peso, aunque con frecuencia tienen un apetito conservado o incluso aumentado. Crecen más lentamente. Bueno, acá los lactantes tenemos que entender que son los niños, los menores de 1 a 12 meses y los lactantes mayores de 12 a 24 meses, ¿verdad? Entonces es ahí ya el tiempo en donde podemos empezar a tener estos eventos de manera reiterativa, sobre todo es lo que veíamos antes cuando no teníamos el test del piecito, todo era diagnóstico tardío y sintomático, ¿verdad? Pero en algunos casos que pueda pasar, entonces encender la alerta, ¿verdad?, de los cuadros respiratorios a repetición, niños que en temporadas incluso de calor, ¿verdad?, empiezan a tener sus eventos obstructivos, que tienen que utilizar las aerocámaras o que necesitan internaciones, o ese niño que tiene una diarrea o deposiciones frecuentes. Y lo que mencionaban ahí es muy importante, que decía el apetito normal o aumentado, porque normalmente vos ves un niño a lo mejor desnutrido por otras causas, pero que no quiere comer. Pero el niño con fibrosis quística sí tiene un hambre voraz porque no dispone de esas enzimas para digerir los alimentos. Entonces es como un baldecito donde yo cargo y tengo un orificio y nunca se va a llenar porque el agua sigue saliendo, ¿verdad? Entonces igual, el paciente o el niño come, se alimenta bien, pero no queda nada porque no tengo cómo digerir. Entonces va perdiendo porque no tiene esas enzimas pancreáticas que digiera esos alimentos, ¿verdad? Entonces aquí es cuando tenemos la afectación o el compromiso respiratorio y digestivo. Pero a veces podemos tener un compromiso solo respiratorio en el 85% de los casos y que el niño vaya ganando bien peso, pero sin embargo tenga esos cuadros respiratorios. Entonces a veces queremos el combo, pero a veces no tenemos el combo. Entonces decimos, ay, no va a ser fibrosis quística porque gana bien peso. No, igual ahí hay que estar alertas, ¿verdad? O sea, hay que consultar. Exacto, así hay mismo. que consultar, pero esto, por ejemplo, que dijiste que tiene un apetito voraz. Eso es siempre, no es que un día nomás tiene persiste, más. claro, persiste. O sea, llama la atención. Llama la atención, así mismo, llama la atención. Y tiene que llamar la atención de esta manera, porque muchas veces... Porque si come así, no sube de peso, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos con el tema de la edad escolar. ¿Qué pasa ahí? A ver. La fibrosis quística durante la edad preescolar y escolar. Las manifestaciones digestivas y respiratorias están presentes en el 85% de los casos. Predominan las bronconeumonías de repetición, los cuadros de atelectasia, cuando una parte del pulmón queda sin aire por un tapón de moco y colapsa. Pueden aparecer crisis de dolor abdominal. No son raros los prolapsos de recto, sinusitis, otitis, bronquitis, neumonías, presencia de grasa en las heces con desnutrición. Lo mismo aquí, el tema es que los síntomas se van
arrastrando a diferentes edades, pero prácticamente es lo mismo, solo que como esto avanza, es progresivo, ya puede ser como más complejo, ¿verdad? Entonces, para mencionar algunas cosas que no hablamos todavía, hablaba del dolor abdominal, muy importante. Entonces, estos niños pueden tener también, pasar de un extremo a otro, no solo las diarreas, sino un estreñimiento también severo, porque hay obstrucción, digamos, ese moco también así espeso a nivel del árbol respiratorio también se ve a nivel del aparato digestivo. Entonces puede producir una obstrucción importante que incluso requiera de cirugía y pequeñas resecciones o a veces más amplias a nivel intestinal. Y lo que sea el prolapso rectal es como la caída o la salida a través de la zona anal, ¿verdad?, del recto, porque los músculos de esa zona no sostienen, son hipotónicos por la desnutrición que hay. Entonces la madre dice, va de cuerpo y sale, y van a consultar de repente solamente por eso. Y en la parte respiratoria, tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior está comprometida. Por eso hablaba de la sinusitis, ¿verdad? Si nosotros imaginamos los huesos de la cabeza aquí como un panalcito de abeja donde se va acumulando el moco, entonces yo puedo tener más eventos de sinusitis, de otitis, y las neumonías son, digamos, el cuadro predominante. O sea, generalmente lo que marca esa evolución en el tiempo y, digamos, lo que es mayor en cuanto a morbilidad y mortalidad es la afección del aparato respiratorio. Perfecto. Bueno, son todos estos detalles que son muy importantes para que sepamos, porque puede estar pasando y no nos damos cuenta. Gracias a que vinieron los doctores, estamos aprendiendo hoy. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Cuanto más sabemos de fibrosis quística, más preguntas tenemos, porque es así. Quiero preguntarle a los doctores que están acá con nosotros, a la doctora Lourdes y al doctor Marco, ¿la fibrosis quística es hereditaria? Ya saben lo que les quiero preguntar, ¿hereditaria sí o sí o más o menos hay un porcentaje? ¿Cómo viene la mano? A ver, es una patología que nosotros llamamos autosómica recesiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los padres pueden ser portadores de la enfermedad, habitualmente son portadores, ¿verdad? Y hay un porcentaje de los hijos que puede tener la Pero son fibrosis. Portadores y no tienen. Así mismo, son portadores y no tienen la enfermedad. Por eso, o sea, tiene que, digamos, juntarse dos genes alterados, uno de cada padre, para que se produzca la enfermedad. Claro. Porque, bueno, como sabemos, nosotros llevamos la información genética, una parte, la mitad de nuestra mamá, la mitad de nuestro papá, se junta y esa es nuestra información genética. Entonces, para que falle la producción de lo que es las glándulas exocrinas, como se llama, o sea, para que falle la producción de moco, para que falle el páncreas, ¿verdad? O sea, tiene que haber una falla en las dos informaciones que vienen. Entonces, es por esto que si vamos a promedios, ¿verdad?, el 25% de los hijos de padres portadores pueden tener fibrosis quística. Eso no significa que todos los hijos van a tener. No significa que todos los hijos no van a tener, pero esto no es matemática, o sea, ese 25% es por cada embarazo. Claro. O sea, puede ser que haya familias que tengan más de un integrante con fibrosis quística, teniendo 2 o 3 hijos. Claro, no quiere decir que si tiene 4 hijos, uno va a tener. No puede ser que que los padres sean portadores y no tengan ningún hijo con fibrosis quística y sean portadores y tengan 3 hijos con fibrosis quística de 4. Entonces, no, es un poquito así. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este material que es genial porque dice, la fibrosis quística no es puntos suspensivos. A ver. La fibrosis quística no es contagiosa. Debido a que causa tos, algunas personas piensan que puede contagiarse. Es una enfermedad genética. Nadie puede contagiarse. No se produce por algo que la madre o el padre hizo o no hizo. Cuando sus hijos tienen fibrosis quística, algunos padres se sienten culpables.
Nada de lo que hicieron antes o durante el embarazo la causó. No afecta el cerebro. Algunas personas confunden la fibrosis quística con la parálisis cerebral. La fibrosis quística no afecta el cerebro, el sistema nervioso ni la capacidad para aprender. No tiene cura en estos momentos. Con el tratamiento, la mayor parte de las personas con fibrosis quística crece y llega a tener una vida activa y plena. Qué bueno. Asimismo, la fibrosis quística no afecta nada de la inteligencia, así como el doctor estaba describiendo estas otras patologías que se detectan por el test del piecito, ¿verdad? La fenilcetonuria y el hipotiroidismo sí pueden afectar la parte tanto motora como también intelectual, ¿verdad? Si no se hace una detección y un tratamiento precoz, ¿verdad? Sin embargo, en la fibrosis quística no va por allí el problema, sino que es afección de otros órganos que no impiden el desarrollo normal del niño en cuanto a la parte intelectual. Todo lo contrario, como tienen un tratamiento muy riguroso, son niños muy disciplinados. Generalmente son brillantes estudiantes, brillantes en todo lo que hacen, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar que tengan ese tipo de limitaciones. Yeah. Y por otro lado, como ellos tienen esa producción de moco mucho más espesa que lo habitual, tienen esa necesidad de quitar. Cualquiera que está con un cuadro gripal y tiene catarro, tose, claro, y tiene que expectorar, ¿verdad? Ellos constantemente viven de esa manera. Entonces a veces tenemos inconvenientes en el colegio. No quiero que se siente al lado porque tose, porque le envían hacia el colegio. Entonces siempre hacemos algunas capacitaciones o enviamos, digamos, algunas notas aclarando a los profesores que no hay ningún problema con el niño, no ¿verdad? No contagia. Entre ellos sí pueden, ¿verdad?, hacer un intercambio de estos gérmenes que pueden aislarse más frecuentemente en ellos, pero con el resto de las personas no, ¿verdad? Claro. O sea, no hay riesgo para los demás niños. No, en absoluto, porque es por alteración de un gen, claro, ¿verdad? Está alterado, no pasó bien la información y entonces tenemos la traducción clínica con todo lo que estuvimos mencionando. Es importante ahí acotar, ¿verdad?, que como se ve yo creo que es muy visual esa película 2 metros de ti, que, sí, ¿verdad?, que si pueden ver para ver lo que es la vida de un paciente con fibrosis quística, ¿verdad? Es importante acotar que ellos pueden tener un germen viviendo con ellos, pero esto es a causa del estancamiento de la mucosidad, ¿verdad? Este germen no se contagia a las personas que no tienen este estancamiento, entonces no hay que tener ningún tipo de temor con respecto a este tipo de pacientes. O sea, ellos pueden estar perfectamente socialmente involucrados, pero ellos entre ellos lo que no pueden juntarse porque pueden contaminarse. Pueden estar con otras personas que no tengan fibrosis quística sin problema. Pero por ejemplo, la familia que tienen 3 hijos o 2 hijos con fibrosis quística, ¿cómo hacen? Y generalmente tienen el mismo germen, ¿verdad? La mayoría de las veces se detectan uno o comienza uno y después de unos meses tiene otro, ¿verdad? Pero ahí también tenemos tratamientos específicos que son antibióticos nebulizados, también de alto costo, que lo que hacen es tratar de que esos bichitos salgan del medio. Lo que queremos es evitar la colonización crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que aisladamente yo puedo ir detectando este bichito, pero llega un momento en que la mayoría, hay uno que es muy malito que se llama Pseudomonas, que se queda a vivir ya allí en el pulmón del niño, ¿verdad? Pero ahora con todos estos tratamientos nosotros tenemos el acceso, ¿verdad? Y entonces detectamos, por eso hacemos controles cada 2 meses, y se toma una muestra de esa secreción y se cultiva. Y ahí se ve qué bichito tiene y podemos indicar el tratamiento específico. Y uno de ellos, entonces, el que también tiene un tratamiento nebulizado, que si hacemos de manera precoz, entonces el bichito sale del medio. Y ahí el niño vuelve a estar asintomático. Entonces ellos tienen lo que se llaman exacerbaciones respiratorias, porque a veces está dormidito el cuadro respiratorio, no tiene mucha tos, no tiene mucha secreción, siempre algo, pero no mucho. Pero cada cierto tiempo puede eso exacerbarse. Ahora, con los nuevos tratamientos también mejora mucho este tema, ¿verdad? Porque muchos de estos niños que tenían estas enfermedades crónicas infecciosas, ¿verdad? Con los tratamientos nuevos ha desaparecido esto de ellos, o sea, tienen una calidad de vida completamente
normal, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Bueno, y ahora veamos el material que habla de cómo se puede detectar tempranamente. A ver. ¿Cómo se puede detectar precozmente la fibrosis quística? Mediante la realización del screening neonatal o test del piecito para diagnosticar enfermedades congénitas, entre ellas la fibrosis quística. También se realiza el test del sudor, porque es 5 veces más salado que lo normal en quienes padecen la enfermedad. Realizar estas pruebas permite recibir un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida del niño afectado. Bueno, es lo que veníamos hablando, Sí. ¿verdad? La detección precoz es lo fundamental y bueno, una vez que sospechás a través de la detección neonatal, hacer el screening, pasas al test del sudor, que bueno, que ahora estamos tratando de ampliar la cantidad de veces que hacemos porque, ¿verdad?, tiene sus cuestiones como todo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ante la sospecha es meritorio hacerlo, ¿verdad? Entonces, Exactamente, el test del sudor es muy importante porque es el método confirmatorio. El test del piecito lo que hace es, digamos, seleccionar esos pacientes que pueden Sí. ser sospechosos de tener la enfermedad, pero la prueba para determinar es el test del sudor, ¿verdad? Y eso también es importante acotar que la metodología, digamos, confirmatoria que nosotros tenemos es realmente una tecnología también de punta, pero que solamente cuenta el Ministerio de Salud con ese estudio. Este estudio no se hace a nivel privado con esta tecnología al menos. Ya, qué bueno saber que tenemos Es gratuito. eso y que es gratuito y que se tiene esto, que se tiene el tratamiento también para todas las personas que están viendo, ¿dónde queda en Acostañú están ustedes, Sí, verdad? el Centro Nacional El de Centro Fibrosis Nacional. Quística, dependiente del Ministerio de Salud, está en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú desde el año 2019, pero el Hospital Central de IPS también cuenta con su unidad de fibrosis quística. Ya. yo quiero resaltar que estamos intentando, ¿verdad? Pues estamos intentando apoyar, ¿verdad?, al equipo del Instituto, ¿verdad?, Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INIRAM, ¿verdad?, también para que vaya formando el equipo de atención a pacientes con fibrosis quísticas adultos, ¿verdad?, porque con el venimiento de todos estos nuevos fármacos los niños están creciendo, ¿verdad?, y por suerte estamos encontrando una muy buena recepción aquí y bueno, estamos tratando de que este equipo también tenga su centro propio, ¿verdad? Claro, ojalá que se dé. ¿Y este medicamento tienen que tomar de por vida? Sí, de por vida. ¿Que Porque esto lo que una vez al hace mes, es cada todos cuánto? los días. Son 3 capsulitas que tienen que recibir ellos, 2 a la Sí. mañana, 1 a la noche, de por vida. ¿Y ese tratamiento es el que cuesta 50 millones al mes o cómo es? Sí, aproximadamente, sí. Más Bueno, la nebulización. Ese, solamente Claro. este Solo la medicamento pastillita. nuevo, Ajá. este que es el que, es que esto lo que hace es, como por ejemplo, la hipertensión no se cura, pero se controla. Claro. Entonces, con este medicamento hacemos eso. El resto de los tratamientos era así como más sintomático. Moco espeso y yo tenía algo para hacer que sea más líquido Claro. y más fácilmente salga. No puedo procesar los alimentos, enzimas pancreáticas y voy mejorando. Era como muy sintomático. Esto otro hace que el síntoma no exista. Qué O sea, el niño maravilla, no tiene doctora. moco produciendo Claro. en exceso ni espeso, puede subir de peso, ¿verdad? Y nosotros la experiencia que tuvimos, ya presentamos, de Paraguay, ¿verdad? Justamente presentamos el año pasado en el Congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana, ¿verdad? Y bueno, fue compartir con el resto de los países de la región la experiencia. Qué maravilla. Bueno, escucharon esto es maravilloso. Tenemos ese medicamento, es gratuito, está en el Hospital Niños de Acostañú, donde está el centro, que están los doctores invitados acá al programa. Bueno, me encanta. Con esta buena noticia hacemos un corte. A la vuelta tenemos las preguntas que ustedes enviaron para nuestros invitados.
programa con nuestros invitados, la doctora Lourdes Ortiz Paranza y el doctor Marco Casartelli. En este momento, las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa. Veamos, por favor. ¿La fibrosis quística puede predisponer a que se formen cálculos en la vesícula o en los riñones? Sí, como la secreción es muy espesa, entonces sobre todo a nivel de los conductos biliares y la vesícula. En el riñón podemos tener otro tipo de problemas, pero más a nivel de la vía digestiva, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, siguiente consulta. ¿El tratamiento puede curar la fibrosis quística o es para evitar las complicaciones? Bueno, el tratamiento actual lo que hace es mejorar completamente los síntomas, es muy eficiente, pero no cura. Probablemente más adelante con el tema de las terapias génicas podamos tener algún tipo de opción, pero hoy, bueno, el medicamento es sumamente efectivo y yo creo que da muchísimos buenos resultados. Claro, o sea, no cura como para decir, bueno, desapareció la fibrosis quística, pero sí la persona vive como si no tuviera. Exacto, así mismo. Bueno, con el advenimiento de los nuevos tratamientos estamos en eso, ¿verdad? Pero la cura creo que va a llegar, porque hay un eslogan, ¿verdad? Hasta la cura no paramos, ¿verdad? Porque hay centros de investigación muy importantes a nivel mundial que están con ese camino, digamos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de personas, de niños con fibrosis quística tenemos acá en Paraguay? Más o menos, ¿tiene una idea? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Cómo es? No, hay mucho. Sí, nosotros en el centro tenemos 172 niños y adolescentes y algunos adultos también, porque ahora recién se está formando el equipo de adultos. Claro. Y creo que el Instituto de Provisión Social tiene como unos 50, más 55 más o menos. Y hay muchos que no están detectados. Posiblemente. Hay un infradiagnóstico, puede ser, exacto. Bueno, pero la buena noticia es que hay un tratamiento, de que están un equipo grande de médicos y de profesionales trabajando con esto, que el tratamiento es gratuito, que tiene que consultar y si alguien sospecha después de este programa que su hijo a lo mejor o él mismo o ella misma tiene algo, ¿qué tiene que hacer? Y realmente puede contactar con el Centro Nacional, ¿verdad? Pueden acudir al Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Hay una sección que se llama orientación. Pueden llegar allí, ¿verdad? Comentar el caso y se le deriva a los médicos que están en esta sección de orientación en la parte de consultorio externo y de inmediato nos contactan. Fantástico. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Yo quiero agradecerles, pero inmensamente, el tiempo que nos dieron y la pasión que tienen y felicitarles por lo que están haciendo. Realmente da gusto entrevistar a médicos tan comprometidos como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio nuevamente y bueno, cuando quieras estaremos a tu disposición otra vez. Muchísimas gracias, les vamos a invitar de vuelta. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.